Bienvenidos a la clase sobre rapport o sintonía del curso Comunicación Eficaz con PNL. Los temas que desarrollaremos son: ¿en qué consiste la sintonía o rapport? ¿Cómo podemos hacer para sintonizar con el modelo de mundo del otro, sus predicados, su tono de voz, su gestualidad? Vamos a ver los pasos que debemos dar, primero acompañando al otro y luego recién liderando. Y también vamos a desarrollar el mapa dinámico del encuentro según la programación neurolingüística. El rapport en PNL es clave para generar una buena comunicación y estar en sintonía con el otro. Muchas veces entramos en rapport de manera fácil con aquellos que tienen el mismo sistema preferido, valores o creencias que nosotros, que son parecidos. Sin embargo, puede haber personas con las que no entramos tan fácilmente en sintonía debido a algunas diferencias, lo cual puede complicar la interacción. En ese caso, si tenemos un objetivo en común con esa persona, es importante buscar la sintonía como primer paso para coordinar acciones. El rapport consiste en encontrarse con las personas en su modelo de mundo, es decir, acompañar su realidad y crear una relación armónica y confortable. Esto implica comprender las creencias del otro sin necesariamente compartirlas y comunicarnos con él sabiendo qué creencias tiene. También implica moverse, hablar y actuar en sintonía con la otra persona, consciente o inconscientemente. Intentamos también a veces ponernos en su lugar para sentir algo de lo que siente. También consideramos su sistema preferido, si es visual, auditivo o kinestésico. Los grandes comunicadores lo hacen naturalmente y muchos de nosotros puede que tengamos en algún grado estabilidad. La propuesta es aprender las herramientas de la PNL para hacerlo de manera consciente cuando no nos sale tan fácil. La PNL propone técnicas para desarrollar el rapport de manera efectiva, permitiéndonos comunicarnos de manera más armónica y confortable con los demás. Hay 3 tipos de rapport que son clave para sintonizar, que podemos utilizar conscientemente cuando no nos sale naturalmente. El rapport corporal podemos hacerlo de distintas maneras. Una manera simple de hacer rapport es que si el otro estaba sentado y se para, nos paramos. Lo mismo si el otro estaba parado y se sienta, nos sentamos. En segundo lugar, con la voz, hablando a distintas velocidades, por ejemplo. Y también con el lenguaje. Por ejemplo, hablando o preguntando con palabras del sistema representacional preferido del otro. Por ejemplo, para saber si entendió algo que explicamos, podemos preguntarle: ¿está claro? ¿Pudiste conectarte? ¿Escuchaste lo que mencioné? También podemos hacer rapport más profundo acompañando la cultura y los valores del otro. Vamos a profundizar en cada uno de los tipos de rapport. En primer lugar, rapport corporal. Puedo realizarlo de varias maneras, por ejemplo, mediante el contacto ocular, si la cultura adhiere a esto. También puedo hacerlo con la postura. En espejo, si el otro, por ejemplo, tiene su mano derecha en su cara, yo podría poner mi mano izquierda en la mía y quedaríamos opuestos, como si nos miráramos al espejo. El rapport directo es, por ejemplo, si el otro puso todo su peso sobre su pie izquierdo, yo pongo todo mi peso sobre mi pie izquierdo también, y entonces quedaríamos al revés. El rapport cruzado consiste en hacerlo con otra parte del cuerpo o incluso desde otro tipo de rapport. Si el otro, por ejemplo, mueve su mano a cierto ritmo mientras explica, yo podría asentir con mi cabeza al mismo ritmo. O si el otro se cruza los brazos, yo puedo cruzar las piernas. También podemos hacer rapport con los movimientos.
Por ejemplo, si el otro tuviera los hombros levantados y tensos, intento disimuladamente en un momento ponerme en la misma postura, lo que también me traerá información de cómo el otro se siente. El rapport en PNL busca que la comunicación sea genuina. Aunque conscientemente esté ejecutando algunas acciones, el propósito que tengo es que realmente nos podamos comunicar y podemos llegar a esos objetivos que tenemos en común a pesar de nuestras diferencias. También puedo hacer rapport con la respiración, que es un rapport más sutil, que además de sintonizar con el otro me dará información de cómo se siente, por ejemplo, siguiendo si tiene una respiración más superficial o más profunda. Busco hacer rapport con la mayor sutileza y elegancia posible para que el otro no lo tome como una burla. Por eso, por ejemplo, el rapport cruzado puede ser una buena manera de realizarlo, o si voy a acompañar alguna gestualidad o movimiento, hacerlo de manera diferida. El rapport con la voz consiste en acompañar el ritmo, tono, volumen con el que el otro habla, que muchas veces están marcados además por su sistema representacional preferido. Por ejemplo, si un visual quiere hacer rapport con un auditivo, posiblemente tenga que hablar un poco más lento y con un volumen medio, y si quiere hacer un rapport con un kinestésico tendrá que hablar aún más lento. La idea es captar a la velocidad, ritmo, tono, volumen con el que habla el otro y acompañarlo, ¿no? Por ejemplo, si el otro me está contando un secreto, seguramente estará solicitando que baje el tono de la voz. Entonces sería conveniente que yo acompañe ese volumen. Quizás un kinestésico que habla más lento y grave, para hacer rapport con un visual, debe hablar más rápido y más fuerte. El tercer tipo de rapport que podemos hacer es con el lenguaje. Utilizar los predicados, esas palabras visuales, auditivas o kinestésicas, adjetivos, verbos o adverbios que utiliza el otro según su sistema preferido. Puedo decir, el panorama de la situación se ve brillante, lo que quizás motive a un visual a acercarse a eso, y todo lo contrario si menciono que el panorama está oscuro. Lo mismo desde el auditivo, si digo me suena bien, es muy diferente que si digo me hace ruido. O desde lo kinestésico, lo que puede suceder me hace sentir confortable, es diferente que lo que puede suceder me provoca tensión. Entonces yo capto el lenguaje sensorial que usa el otro y utilizo palabras de ese mismo sistema. Hay otros tipos de rapport que también se pueden hacer con el lenguaje, con el metamodelo y metaprogramas, que se verán en otros cursos. Vemos aquí algunos otros ejemplos de acompañamiento para cada sistema representacional. Por ejemplo, una persona visual podría decir, al mirar nuevamente la oferta que me mostró, veo todavía algunas áreas oscuras. No me es claro qué es lo que me ha estado ofreciendo. Un acompañamiento para esta persona podría ser, puedo ver lo que dice. Déjeme trazar un esquema para ilustrar mis ideas un poco mejor y así poder focalizar su conveniencia. En cambio, en auditivo, quizás frente a una situación similar diría, pienso que necesitamos hablar más sobre esto. Escuché lo que ha dicho y me suena como si todavía hubiese cierta discordancia entre lo que usted dice y lo que yo estoy pensando. Y podríamos responderle, sintonizo con lo que usted dice, lo escucho, repitamos nuestra conversación por un minuto y hablemos sobre lo que puede estar faltando hasta asegurar nuestra concordancia de ideas. En cambio, un kinestésico podría decir, pareciera que no puedo contactar con lo que usted está diciendo. Siento como si usted estuviese simplemente dando vueltas sobre la cosa.
Podríamos acompañarlo diciendo: pienso que me puedo conectar con usted sobre eso. No quiero presionarlo, pero yo me siento entre la espada y la pared. Quisiera aligerar la situación, así que volvamos atrás para ver si encontramos algún punto débil. Para hacer rapport, primero calibramos, es decir, leemos las respuestas que la persona tiene durante el proceso de interacción. Buscamos reconocer cuando atraviesa estados diferentes a partir de la observación de elementos no verbales y verbales, por ejemplo, postura, tono de la voz, gestualidad, etc. Se basa en lo sensorial, que es muy distinto a la adivinación, y muchas veces requiere chequear la propia interpretación con el interlocutor. Hemos dicho que el primer paso en una buena comunicación es establecer sintonía o rapport con el otro, es decir, acompasarlo o acompañarlo usando distintas técnicas consciente o inconscientemente para mantener esa sintonía. Para ello, observo primero las estrategias verbales y no verbales del otro y luego voy espejando su comportamiento. Pero hemos dicho también, a lo largo de este curso, que las cualidades del buen comunicador eran tener una meta clara, agudeza perceptiva, flexibilidad de comportamiento y congruencia. Y para alcanzar esas metas, una vez que hemos sintonizado con el otro, que hemos acompasado su postura, su tono, sus palabras, su lenguaje, que estamos en sintonía, es cuando podemos profundizar la relación y empezar también a liderar. Para liderar, primero podemos chequear el rapport. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, haciendo un movimiento nosotros y viendo si el otro nos sigue. Por ejemplo, si tenía las piernas cruzadas, puedo descruzarme y ver qué hace el otro. También podría tocar mi cara o mi nariz o rascarme el cuello y ver si el otro sigue ese tipo de movimientos, quizás tocándose alguna otra parte de su cara. Entonces, es clave acompañar primero y liderar después. Liderar es el proceso justamente de influir en el otro para dirigir el diálogo y la comunicación hacia la dirección deseada, utilizando las herramientas y técnicas más apropiadas en cada caso. Como docentes, nosotros queremos acompañar a nuestros alumnos para establecer la mejor relación posible, para luego poder ejecutar las tareas que nos permitan alcanzar los objetivos didácticos de nuestras asignaturas. Entonces, es clave aprovechar estos conocimientos en el aula. Seguramente ustedes habrán observado que también se puede romper el rapport. ¿Cómo hacen nuestros alumnos cuando se acerca el horario de finalización de la clase, que empiezan a cerrar sus mochilas, guardar sus cuadernos y de alguna manera hacer un poquito más de ruido, lo que de alguna manera está diciéndote: profe, ¿no miró el reloj que la clase ya está en horario de finalizar? Bueno, de la misma manera, sí, muchas veces nosotros aceleramos, ¿sí? Nuestro ritmo cuando queremos terminar una conversación con alguien. Entonces, clave primero, acompañar, acompasar, para luego liderar. El mapa dinámico del encuentro para la PNL consiste en que mientras voy teniendo en cuenta las cualidades del buen comunicador, es decir, tengo una meta clara de lo que quiero, agudeza perceptiva para darme cuenta de las respuestas que obtengo, flexibilidad del comportamiento y congruencia, voy realizando una serie de pasos durante la comunicación. En primer lugar, dijimos que lo que hago para generar una buena relación con el otro es establecer rapport o sintonía. En segundo lugar, buscaré obtener información de lo que es el estado actual de las cosas y cuáles son los objetivos. En tercer lugar, identificaré cuáles son los recursos que permitirían pasar del estado presente al estado deseado. Luego,
realizo una intervención estratégica, hago algo ¿sí? para favorecer la implementación de esos recursos para el logro de esos objetivos. Y finalmente hago un paseo al futuro, es decir, imaginar cómo sería una vez que se hayan logrado esos resultados. En la docencia puedo poner en práctica esto. Por ejemplo, desde el momento en que planifico una clase, puedo analizarla desde las múltiples perspectivas que hemos visto. La mía como profesor, la de la audiencia, la de un posible observador externo de la clase y la de la organización. También establezco objetivos para mí y para el grupo, incluso en términos de estados internos y evidencias sensoriales para saber que estamos alcanzando los objetivos. Es importante conocer quiénes asisten a una clase, cuál es su grado de motivación, sus habilidades y conocimientos previos y sus expectativas. Durante la cursada trabajo en la construcción de la relación con los alumnos y entre ellos. El rapport es el primer paso en una comunicación. Acompaño primero para liderar luego en el desarrollo de las actividades hacia el logro de los objetivos deseados. En síntesis, el rapport o sintonía consiste en establecer una relación armónica y confortable con el otro para facilitar la comunicación. El rapport puede lograrse acompañando el lenguaje corporal, tono de la voz y las palabras del otro y también acompañando su cultura o valores. Según la PNL, el rapport es el primer paso en la comunicación y se recomienda verificar que se ha establecido antes de comenzar a liderar. Muchas gracias por tu atención.